Yo quiero comenzar agradeciéndole a Rodrigo y a Elvia la invitación. Yo no vengo de protagonista, la protagonista de esta vez es mi esposa, y pues aprovecharon mi presencia, ¿no? Y le agradezco la oportunidad. Yo no suelo hacer este ejercicio como tal formalmente, como un taller. Yo les voy a dar lectura a mis experiencias vitales en el oficio de la escritura, ya bien en la poesía como en la ficción. Esto se titula Con mi mano quemada, ahora tengo el derecho de escribir sobre la naturaleza del fuego. Notas del cuaderno de Javier Acertoso. Tiene un lema de unos versos de Robert Frost que dice: Two roads diverged in the wood, and I took the one less crowded by, and that has made all the difference. En español, dos caminos se bifurcaban en un bosque y yo tomé el menos transitado, y eso ha hecho toda la diferencia. Ese es el caso de una foto instantánea de mi quehacer. De la familia quería que yo fuera médico y yo dije: no, yo no voy para allá. Les regalo la pecera climatizada de la oficina, le regalo el bejuco del estetoscopio y la bota blanca del médico. Y me reclasifiqué, estudié literatura. Soy uno de esos sobrevivientes que juró fidelidad a los sueños, apoyando la palma de la mano sobre la cubierta de un viejo ejemplar del Travagario de Pablo Neruda. Si la apasiona la poesía, o El hombre ilustrado de Ray Bradbury, si la prosa, o en el caso de George, el Conde de Montecristo. Me dedico a observar, estudiar y convivir con el reverso de las cosas, a pelear esta despiadada guerra santa contra los lugares comunes. El escritor escribe partiendo de su propia experiencia. En cierto modo, en principio, todos los textos son autobiográficos, pero al pasar por el filtro del lenguaje, las experiencias sufren un cambio y adquieren un carácter autónomo, soberano. La habilidad del escritor estriba en recrear, disfrazar lo que hay de personal en lo que escribe sobre lo que le ocurre, lo que percibe o lo que imagina. Pero en demasiadas veces no se toma en cuenta que al escribir poesía, también el escritor echa mano de elementos propios de la ficción para conseguir la credibilidad y buena hechura en un poema. Eso siempre me ha llamado la atención, que la gente cree que todas las cosas que escribe un poeta se circunscriben a su realidad. Y hay veces que para que el poema quede redondo, tú tienes que inventarte una relación de amante con alguien que no existe y cosas así por el estilo, que son elementos propios del mundo narrativo. De igual modo que el primer párrafo de una narración debe ser como una vitrina, la primera estrofa del poema tiene que invitar al lector a entrar. Es como si se agarrara al lector de la mano y se le inspirara tal confianza a cruzar el umbral y que éste no quiera ya soltar esa mano hasta llegar a la puerta de salida del maravilloso recinto. Aunque todos sabemos que el arte suple la necesidad fundamental de comunicar y conmover al generar belleza, si lo miramos de un modo práctico, probablemente nos parecerá inútil. Alguien aseveró que además de ser lo menos práctico, el arte es, cito, lo más hermosamente inútil de la vida. Pero en general, todas las artes son una especie de indagación de la realidad. Se convierten en alimento de la imaginación. La creación es el más exquisito de los delirios. Es una forma autónoma de conocimiento que nos sirve de lámpara para iluminar el lado oscuro de nuestra naturaleza humana. Un lujo para el cerebro, el alma y los sentidos. En fin, la poesía es el oído del alma. No creo en la inspiración, sino en la transpiración. Con el debido respeto de los señores albañiles, existe gente que cree que escribir es como colocar ladrillos uno junto al otro. No basta ser inteligente y sensible, sino tener algo que decir y encontrar el modo ideal de cómo decir. Para el inmenso público, la creación continúa siendo una suma de equívocos y malentendidos que el mismo sistema se encarga de perpetuar desde nuestra educación primaria. No se concibe la poesía si ésta no rinde sus armas ante las ambrosias de la rima y ni hablar de la mal llamada inspiración. Sí, porque tal parece que para todo hay que inspirarse o estar inspirado. Al aseverar que se está inspirado o poseído por alguna beatífica musa, se subestima la transpiración de la disciplina y se reduce todo a un fácil y sencillo proceso de potenciar pasivamente que de nuestro humilde ser aflore la savia de alguna misteriosa entidad sobrenatural. A mi parecer, el matiz que se le acostumbra adjudicar al asuntito ese de la musa es una perfecta mojigatería que venimos recalentando desde el romanticismo.
Yo mismo he hecho el experimento de dejar puertas y ventanas abiertas para luego sentarme a esperar durante horas la visita de alguna musa generosa, y aún sigo esperando. Y si reclamo la presencia de alguna de estas seductoras criaturas, nunca responden. De seguro no pagan la cuenta de sus teléfonos inalámbricos, o los mismos no tienen cobertura, pues están desconectados. El único recurso que conozco es el trabajo. Punto. Así como la pintura y la música, la creación literaria tiene leyes de perspectiva, de luz y de sombra. De igual modo que uno se capacita para dibujar todos los huesos del esqueleto, o para convertirse en ingeniero, dentista, fontanero o abogado, asimismo el aprendiz de artista debe emplear todos los recursos a su alcance para lograr perfecto dominio de la técnica. Mike Trout no se convirtió en el mejor jugador en el mejor béisbol del mundo jugando PlayStation o viendo ESPN. Él se montó las nalgas en el parque de pelota para conseguirlo. Solo después de asumir la rígida disciplina de lo que es la buena literatura, el aprendiz logrará mantener dominio estilístico y emocional de la materia prima. Para ello debe embarcarse en una especie de viaje a Ítaca en busca de los instrumentos necesarios con los cuales luego poder armar el equilibrado ensamblaje de su voz. Así que no debe extrañar que coincida con Truman Capote cuando asevera que la diferencia entre escribir bien y el arte verdadero es sutil pero brutal. No especie a ello, quien no tiene nada que decir siempre encontrará una injundiosa coartada para justificar su mediocridad y endilgarnos su literatura blanda. Desde luego nos saluda Pablo Coelho. Si quisiera salir del paso con gracia y chispa, respondería que escribo porque no sé pintar poemas de forma y color como Remedios Varo, Van Gogh, Chagall o Renoir. O como mis amigos Rafael Reyes, Cecilio Colomo, Martín García Rivera. Ni golpear las blancas y negras como Eddie Palmieri. Si quisiera devolver la bola a su cancha con el más raudo disparo, echaría mano del santoral de sabiduría popular china y repetiría: el pájaro no canta porque tenga una respuesta, canta porque tiene una canción. Entonces sucede que yo escribo por lo mismo que usted fuma, toma cerveza o navega en las redes sociales, porque es mi vicio, mi dulce e incurable pasión. Escribo porque la juguetería no me permiten oficiar de arúspice y abrir los juguetes para ver las maravillas que guardan en su interior. Por puro goce y por conciencia, para plantarme ante el universo y ser el testigo de mi tiempo, para escuchar y comprender a ese otro yo que a solas siempre conmigo cabalga, para denunciar lo que duele, defender el pan y la alegría, para respirar mi trozo de libertad, para devolverle la magia al mundo y salvar mi alma. Un tipo con el cual no simpatizo, más que todo por razones políticas, pero al que le reconozco sus quilates como un fabulador, asegura que escribir es una manera genial de divertirse. Entonces, digamos en primera y última instancia, que coincido con el señor Diente de Conejo, escribo por pura diversión, para reírme de mí mismo e iluminar el lado oscuro de mi corazón. Cuando un escritor tiene un público, es hora de que comience a escribir para él. Un juego de palabras. ¿Para quién? ¿Cuál es él? ¿El escritor o el público? He aquí una muestra de genial ambigüedad cortesía de Guillermo Cabrera Infante. Alguna vez vi un documental acerca del nacimiento de la empresa Marvel, matriz de películas con maravillosos despliegues de trucos especiales. En el mismo, entre otras interesantísimas cosas, le escuché contar a Stan Lee, que ustedes saben que él sale en todas las películas de Marvel como conserje, él sale, un bonito que le llaman, siempre sale. Parece que eso es parte de la venta que le hizo de sus creaciones a Disney, una venta multimillonaria. Creador de la mayoría de los superhéroes de mi infancia favorito. Él les dijo en esa entrevista: I never wrote for kids, I wrote for me. Esa confesión me hizo muy feliz. Además, tengo muy presente el precepto de Quiroga: cuenta como si tu relato no tuviera interés más que para el pequeño ambiente de tus personajes, de los que pudiste haber sido uno. Una vez concluido el proceso de devanarme los sesos con un sacacorchos y transformado el cigoto ya en fruta apetecible y madura, lo ofrezco como ofrenda de amor a quien así lo quiera. Mi postura podría parecer elitista, también lo son la salsa en Kioto o Estocolmo, y el recital francesudamente el Bateau Ivre de aquel malcriado y piojoso riñecillo de ojos azules y amargos en una colación de grados en Villa Palmeras. A decir verdad, no me molesta en lo más mínimo ser así visto. Si las artes en general solo son apreciadas por una ínfima minoría, pues que se les considere elitista.
Educar a la gente para que aprenda a disfrutar de las artes e inculcarles el valor de estas, en lugar de estar todo el día metida en esas aulas de europeos, los centros comerciales, y o enchufados a la ionizante caja de los milagros, la televisión, que nos moldean el gusto y los sueños y que nos venden la necesidad de comprar y consumir, consumir y comprar, es tarea de los gobiernos y de la sociedad, no de los creadores y los artistas. Mahler decía que el público de su música la guardaba en el futuro. ¿Por qué habríamos de exigirle, solo por mencionar algunos iconos populares, a Serrat, a Joaquín Sabina, a Rubén Blades o a Juan Luis Guerra, que compongan y canten canciones con la riqueza artística que podríamos encontrar en las de Benito Martínez Ocasio, Bad Bunny, Elvis Crespo, Pitbull o Luis Fonsi? Por tanto, a mí me repara por la pendiente más enjabonada de la indiferencia que se me etiquete de elitista. Lo que más aprecio en el lector es su complicidad. Las palabras de Julio Cortázar, mi cuentista favorito, ilustran cabalmente este sentido. Cito: detecto al lector que ha pagado por su libro, al espectador que ha comprado su butaca y que a partir de allí aprovecha el blando almohadón del goce hedónico o la admiración por el genio. ¿Qué le importaba Van Gogh tu admiración? Lo que él quería era tu complicidad, que trataras de mirar como él estaba mirando. Más allá de hacer cumplir aquel hermoso deseo de Catherine Mansfield, quien rogaba a Dios le concediera la limpia transparencia del cristal necesaria para que la luz de él, Dios, brillara en la obra de ella, aspiro a esa límpida claridad para tal vez así merecer que el lector se despoje de tediosos prejuicios y cuelgue su candidez en el guardarropa antes de zambullirse en el placentero espejo de tinta. Que me acompañe a saltar los alambres de púa, por los cuales aún pretenden aislar rígidamente los géneros que componen ese mundo ancho y ajeno llamado literatura. Que se anime y saboree la dicha de dejarse arrastrar blandamente hacia abajo por las cálidas aguas de la poesía o el relato. Que permita que el deseo lo imante con su escándalo de piel. Creo que lo leído es tan nuestro como lo vivido. Los poetas inmaduros imitan, los poetas maduros roban. Los malos estropean lo que roban y los buenos lo convierten en algo mejor. Y es serio, dijo él. Lo cual en arroz y habichuela equivale a decir que los buenos escritores roban, los malos toman prestado. Por lo tanto, no resulta gratuito que el punto de partida de algunos de mis escritos sea otro texto ajeno. Los científicos literarios llaman a este recurso intertextualidad. No entiendo por qué semejante recurso mueve tanto escándalo en las letras y al ceño fruncido endulzado de sospechas de puristas y beatos cuando la música y el cine están salpicados con grajeas de reconocible y variopinta riqueza de otros tesoros saqueados. A modo de homenajes, unas veces, otras como diálogo. Recurro constantemente al uso de esta, al de los guiños literarios, a colocar trampas y dejar pistas aquí, allá y acullá. Pienso que con ello motivo al lector avesado a que me siga y de este modo el paseo resultará más divertido. No puedo dejar de recordar ese bellísimo canto al hambre de conocimiento bordado por las sabias neuronas de Constantino Cavafis. Ítaca, el famoso poema. Cuando emprendas el viaje rumbo a Ítaca, ruega que sea muy largo en tu camino y abunden aventuras y experiencias. Me gusta mezclar la poesía con la crudeza, el humor y lo absurdo. Después de todo, así es la vida misma. La ambigüedad es también un muy valioso recurso. También acostumbro practicar la autofagia, es decir, reutilizar y reciclar trozos de mis textos para elaborar otros. En buen puertorriqueño, autocanibalismo. Constantemente mis escritos se nutren de mi poesía, mis cuentos, mis relatos se nutren de mi poesía y viceversa. El elemento lúdico es persistente en mis escritos, tanto en poesía como en narrativa. Siempre me ha agradado el reto de extraer, de territorializar para complacer a los modernos, de su tan natural entorno a personajes míticos o canonizados. Yo tengo un cuento en el que pongo, siempre los underdogs me han fascinado y siempre me ha dado pena el Minotauro, que siempre lleva la peor parte. Entonces yo tengo un cuento en el que Teseo regresa a la ciudad y está con una camiseta de los Rolling Stones con la lengua por fuera y se baja de un carro deportivo y entonces viene a visitar el lugar que le dirigieron a Teseo, porque Teseo, cuando él entró al laberinto, él entró porque su amante, su hermanastra, no recuerdo cómo se llamaba, la que le dio el bollo de hilo para que él entrara y pudiera escapar después de matar al Minotauro, al monstruo. Él se encuentra con el Minotauro y Teseo le dice que lo mate. Le entrega su espada porque él quiere liberarse de su fama.
Y entonces él lo complace y el Minotauro se escapa y se va con su hermanastra y huye del sitio. Entonces regresa para ver si se cumplió lo que le había pedido que hacer y se da cuenta que ha sido en vano, porque al morir de esa forma tan heroica le han construido un mausoleo y entonces está la estatua de él, él pone el ya desteñido pollo de hilo rojo que le había dado su amante para escapar al pie de la estatua. Y siempre me pongo a Guillermo Tell, que el hijo cumple 15 años, pero tú no sabes que es Guillermo Tell hasta el final. Y le dice al papá, cuando cumple 15 años, que el regalo que él quiere es que, porque el papá ha hecho un artificio del hecho de haberle disparado con la ballesta y una flecha a la cabeza del muchachito para que el tirano sea más flexible con el pueblo, y le ha hecho de eso una manera de vivir, y cada vez que él le dispara con la flecha le puede fallar y lo puede matar. Entonces él le dice, papá, lo que yo quiero es que tú me des la ballesta y tú te vayas allá. Y él está debatiendo si me raja el pelo, si me mata. Y así por el estilo. Torcerles el rumbo a las vidas de esas figuras emblemáticas políticamente correctas. Desacralizar a un personaje ubicándolos en el contexto histórico-social presente para transformarlos en seres comunes y corrientes. Los despojos de su origen literario y cultural. Los redefino para incorporarlos a una cotidianidad contemporánea nada grandilocuente. Lo que hago proviene de la evolución de la literatura en los últimos 3000 años, del espacio sideral, de la emulsión de Scott y las pastillas de aceite de bacalao, de mi cerebro, bilis y vísceras. En cierta ocasión, alguien le preguntó a Borges qué pensaba del arte comprometido y de los escritores comprometidos. Y él, haciendo alarde de su bien ganada fama de sentencioso, respondió que pensaba que con tal de honrar sus compromisos, los escritores comprometidos deberían casarse. André Malraux propuso una idea que me simpatiza mucho. La función del escritor reside en construir un edificio y el lector en ocuparlo. Es decir, con palabras, sonidos, magia y colores, el escritor construye el edificio, toca luego al lector ocuparlo. Lo cual no es lo mismo, pero es igual. El protagonista de un texto es el lector. Ya deja después que yo lo escribo, ya deja de ser yo soy el protagonista, no. Es el lector porque cada lector tiene su propia realidad y lo va a interpretar a su manera. Más tarde, García Márquez también contestó esa pregunta y lo hizo estupendamente. La gran obligación del escritor es escribir bien. Yo creo que como la literatura pretende ser un vivo reflejo de la realidad y como esta no tiene límites, la literatura tampoco debe tenerlos. La misión del poeta, en un sentido más amplio, la del artista creador, no es cambiar la realidad. El concepto de realidad es tan resbaloso como una anguila, sino ayudarnos a conocerla mejor. El poeta procurará que su obra sea siempre un estanque de frescas y límpidas aguas, donde el lector descubra los contornos de su irrepetible rostro. Para ello contará con lenguaje y pensamiento como instrumentos de trabajo y con las virtudes y vicios del alma como materia prima. Así que, además de cantar y contar bien, debemos ser leales testigos de nuestro tiempo. De manera que él tendrá una obligación consigo mismo, dar lo mejor de sí en cada renglón que escribe. Y como ya convenimos, el deber de un escritor es escribir bien, que hará objetos de tinta y papel en los que podamos asomar nuestros distintos rostros o estimularnos a apreciar la realidad y la belleza, bien sea al estilo de Roque Dalton, al de Gioconda Belli, al de Ana Estalú, al de Eugenio Montejo, cuando estamos hablando de poesía. Diseñar personajes de carne y hueso inmersos en circunstancias vivenciales que resulten verosímiles, bien sea al estilo de Rosario Ferrer, Juan Rulfo, Carson McCullers, Juan Antonio Ramos, Rosa Montero o Juan José Arriola. Esa es y será su única obligación. En una brillante entrevista, William Faulkner nos señala cuán importantes son para un escritor, además del talento, la disciplina y la soledad. Simón dice que la hermana gemela de soledad se llama sabiduría. No pocos piensan que para escribir solo hacen falta inteligencia y sensibilidad. Esos ingredientes no bastan para confeccionar el maravilloso menjunje. De hecho, este dúo debe estar en el interior de la licuadora antes del sabroso. Para escribir bien desde una perspectiva estética es necesario el junte de otros elementos. Con 6 de ellos se nace. Los otros 4 debemos conseguirlos a lo largo del camino. En primer término son necesarios inteligencia, sensibilidad, talento e imaginación. Esa pareja insoportable que nos ayudará a desarrollar un vigoroso mundo interior. Imaginación a la enésima potencia, hambre de conocimiento y, por supuesto, un par de generosas y acominadas nalgas. Estos nos podrían llevar a adquirir
los otros ingredientes, esos son los por los que nacemos. Estos nos podrían llevar a adquirir los otros ingredientes adicionales por los cuales no nacemos. Así que debemos ocuparnos en conseguir, a como dé lugar, tiempo, ocio y turismo, y espacio, comodidades, al menos lo que es estrictamente necesario a la mesa servida, para ponernos al servicio de la famosa búsqueda de la disciplina que nos permita ejercitar esa hambre de conocimiento, insaciable como un hoyo negro, para alcanzar el último componente de la receta, una cultura interdisciplinaria inmensa, avasallante. Solo la conjunción de todos los anteriores elementos conducirá a adquirir y desarrollar las artes de escribir bien. Y a fin de cuentas, muy a menudo ocurre lo peor. No empece que el aspirante a escritor logre aglutinar todos los elementos del magnífico brebaje, resulta que no tiene nada que decir, ni tampoco es capaz de hacerlo de un modo particularmente creativo. Eso pasa muchísimo. Por ahí hay un montón de gente que saben escribir, pero no tienen nada que decir. Como Pablo Coelho, el que yo más golpes le doy. Nadie ha escrito una tesis sobre él todavía. Y tantos libros que vende como salchichas en fiesta patronal. Aun cuando le huya siempre a los lugares comunes, al sentimentalismo y a la cursilería más ramblonas y admirados, pues la mejor literatura no solo se hace con lágrimas y mocos, tampoco con ideas, como proponía Malarmé. La mejor literatura se hace con las palabras justas y estrictamente necesarias. En cierta ocasión le preguntaron a Stephen King cómo escribía. Él respondió con un simple pero ilustrador, una palabra a la vez. De todos estos ingredientes, el que mayor importancia tiene es la imaginación. En segundo lugar, convendría quizá colocar el apetito voraz por saberlo todo. Einstein destaca la importancia de la misma al señalar que la imaginación es más importante que el conocimiento. También que la creatividad es la inteligencia divirtiéndose. Y el senador Robert Kennedy se le ocurrió esta hermosura. Algunos ven las cosas como son y dicen, ¿por qué? Yo sueño cosas que nunca fueron y digo, ¿por qué no? Sin ella, un escritor está perdido. Ser igual a un poderoso jaguar último modelo en medio del desierto de Atacama, con el tanque vacío. No importa la pericia que tengas, sin gasolina no irás a ninguna parte. Es decir, que sin imaginación no nos sirve de mucho todo lo demás. Mucho antes, William Blake, famoso poeta visionario, pintor, había señalado que solo una cosa hace al poeta, la imaginación. Piensen sin importante este ingrediente para la confección de un bizcocho con sabor y consistencia que un cercano colega proclama: no me importa la verdad si me divierte la mentira. En este punto me apropio de la descaradamente sincera confesión de Jean Cocteau. Yo soy un mentiroso que siempre dice la verdad. Así que no debe extrañarle a nadie que me una André Breton para proclamar: querida imaginación, lo que más me gusta sobre todo de ti es que no perdonas. En una mítica entrevista, el siempre económico y certero Hemingway subrayó, mediante una metáfora gráfica, la importancia de un elemento vital para el arte de escribir, el eficaz don del discernimiento, el mismo que a menudo solo se consigue ejercitando hasta la náusea, disciplina, experiencia y rigor. George Pinton, en la revista muy importante, el Paris Review, en la primavera de 1958, lo entrevista y le pregunta a Hemingway qué cosas son necesarias para que un escritor se convierta en un buen escritor. Y él le dice: conseguir un detector de mierda a prueba de golpes. Por ahí hay muchísimos escritores que no lo han conseguido, porque se les escapa una ventosidad y creen que debe ir a parar a las tapas de un día. En esto de escribir es necesario tener la suficiente pasión, sin apasionamiento, para distinguir cuál de nuestros hijos es una joya y cuál una jaula de pollos. Y obviamente obrar con idéntica sangre fría que los espartanos, quienes arrojaban por un barranco a los recién nacidos con defectos físicos, pues ellos lo incapacitaban para el arte de la guerra. Escribir implica un gran reto, pues para conseguir ser un buen escritor, primero debe uno convertirse en un gran lector. Borges se ufanaba de que si de algo él podía dársela, que él era un gran lector, antes de ser un gran escritor. Yo pienso eso es lo más importante. Y para convertirse en gran lector hay que ejercer con propiedad la voluntad, el criterio y la discreción. Uno debe escribir con la cabeza caliente y el corazón frío. Después vendrá el lento proceso de pulir y corregir una y otra vez hasta que el producto esté listo, como si se tratase de un diamante o de un mueble de caoba. Todo hasta convertirlo en un perfecto objeto de belleza.
Para ello entonces deberá tener el corazón caliente, la cabeza fría y el pulso dulce y amoroso como nunca. El humor y la ironía mezclados con el vinagre del sarcasmo es la forma mejor que tiene la inteligencia de lamerse las heridas. Eso no está un poema mío. En una colonia como la que yo vivo, si tú no eres un cínico, tú no sobrevives. Y porque tú conviertes el ayer nuestra de cada día, lo puedes convertir en objetos de belleza y una manera de sobrevivir y de tolerar la aplastante realidad que vivimos nosotros los puertorriqueños, donde el gobierno no tiene ni siquiera un instrumento para fomentar la creación en los artistas. Yo voy a México y yo tengo un amigo que se llama Balán Rodrigo, que Balán se ha ganado todos los premios. Yo digo que él nació como la calabaza, con una flor en el culo. Él se ha ganado todos los certámenes habido y por haber. Él vive para sentarse a escribir un buen libro para mandarlo para un certamen. En una ocasión, él no ganó el primer premio, pero dieron ¿cómo se llama? Una mención y mencionaron el título y él casi lo tiene que llevar al tribunal porque lo incapacitaba para usar ese libro para otro certamen. Y de eso vive él, porque el trabajo que él tiene lo da más para mantener a la familia. Y entonces yo veo que en mi país no hay becas, lo que hay son un certamen de $100 el premio al año. O sea, y todo el mundo está peleando por ese bizcocho. Es una cosa increíble, la cultura en mi país. Somos muy subdesarrollados. Bien. Nunca he sido afecto ni a pedir ni a dar consejos, que esto siempre es bueno decirlo porque siempre preguntan y yo no me gusta dar consejos porque cada cual cuenta cómo le fue en la fiesta y va con la ropa que cree que debe ir a la fiesta. Mejor me salgo a la plaza del mercado en busca de una hojita de laurel y de mejorar. Pero en última instancia, para todo aquel que conserve aún la certeza de que tendrá el valor de subirse al bote y amarrarse al mástil para escuchar el sublime canto de las sirenas avisándole que es uno de los elegidos, jamás sacrifiques tu sinceridad literaria. No te doblegues ante los oropeles del poder y o la política. No sucumbas a los encantos de esa frívola damisela llamada fama, aunque prometa bañarte con su finísimo y dulce polvo de diamante. Sé fiel a tu voz, a tu particular manera de ver y expresar lo que sientes. Sé fiel a tu esencia siempre. Nunca traiciones tu naturaleza. Escribe siempre para ese otro yo silencioso e implacable que llevamos dentro y a quien no es posible engatusar. Eso me propongo cada vez que me fundo la camisa de fiebre y ocupo mi lugar y del otro lado de la mesa me encuentro a Edgardo Nieves Mieles en persona, esperando juntos por mi próximo y delicioso avioncito de papel y así sucesivamente hasta que el manco de Lepanto le nazca otra vez la maravilla de sus dedos. Todo ello sin prestarle atención al escándalo de los sapos que intentando alzar vuelo y trascender no dejan de saltar a mi alrededor. Tampoco a la laraca de los loros y los monos, siempre atentos a la moda y los guiños mediáticos. Y si puedes también hacer tuya las palabras de Paul Gauguin, hazlo, no te arrepentirás. Cuando tu mano derecha sea hábil, pinta con la izquierda. Cuando la izquierda llegue a ser hábil, pinta con los pies. Ahora me hago invisible, disfruto el festinado asombro de la poesía y dejo que mi obra hable por mí. Gracias.